el virrey Cisneros notificó la noticia de la caída de la Junta Central en España y pidió calma para mantener el orden. Los criollos exigieron al virrey la convocatoria a un cabildo abierto. Se decidió que Cisneros dejara su puesto y que se formara una junta de gobierno. Se creó una junta de gobierno formada por criollos y españoles, presidida por Cisneros. Los criollos, disconformes con el gobierno formado el día anterior, destituyeron a Cisneros y formaron la primera junta. Al asumir el gobierno, la primera junta envió una circular al resto de los cabildos del virreinato para que designaran representantes para integrar el nuevo gobierno. Esta invitación fue transmitida a través de partidas militares, formadas por los miembros de las milicias. Las ciudades de Santa Fe, Mendoza y Salta aceptaron la propuesta. En la ciudad de Córdoba, en cambio, los realistas, liderados por Liniers, rechazaron la autoridad de la Junta. Esto produjo el enfrentamiento entre los patriotas y los partidarios del rey. El conflicto concluyó con la ejecución de Liniers. El cabildo cordobés eligió entonces a Gregorio Funes, partidario de la revolución, para integrar la Junta. El gobierno patrio, formado en la ciudad de Buenos Aires, encontró resistencia también en el Paraguay y la Banda Oriental, actual Uruguay, y las provincias del Alto Perú, actual Bolivia. De este modo, la guerra entre quienes apoyaban la Revolución de Mayo y los realistas se generalizó. El Cabildo de Montevideo se mantuvo leal al Consejo de Regencia. Sin embargo, en las zonas rurales de la Banda Oriental surgieron grupos de patriotas, liderados por José Gervasio Artigas. Los patriotas orientales y tropas porteñas sitiaron Montevideo a principios de 1811. Los españoles, entonces, pidieron auxilio a los portugueses. Meses más tarde, los españoles y el gobierno porteño firmaron una tregua que dejó la Banda Oriental en manos de España. Artigas consideró que ese acuerdo era una traición. La lucha en la Banda Oriental concluyó en 1814. Los patriotas uruguayos y fuerzas porteñas finalmente vencieron a los realistas. El Paraguay se mantuvo leal al rey. Entonces, la primera junta envió a Manuel Belgrano con una fuerza de 400 soldados. En marzo de 1811, luego de varias batallas, los realistas triunfaron en Tacuarí. Frente a esta situación, Belgrano se retiró sin haber alcanzado su objetivo. A pesar de este conflicto, en julio de 1811, los patriotas paraguayos establecieron un gobierno propio, que mantuvo, desde entonces, relaciones cordiales con Buenos Aires. En el Alto Perú, los realistas se mantuvieron en el poder. Esta región se hallaba muy cerca de Lima, que era la capital del Virreinato del Perú. Los patriotas enviaron al ejército del norte. Buscaban así expulsar a los españoles. En 1811, la primera campaña marchó al Alto Perú. Al año siguiente, luego de ser derrotado en Huaqui, el ejército del norte quedó bajo el mando de Belgrano. Emprendió entonces una segunda campaña, que triunfó en las batallas de Tucumán y de Salta, pero más tarde fue derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, en el Alto Perú. Finalmente, el ejército del norte emprendió la tercera campaña, en 1815. En esta ocasión, las fuerzas patriotas fueron definitivamente derrotadas en la batalla de Sipe-Sipe. Luego de la Semana de Mayo, el área del antiguo virreinato controlada por los patriotas cambió su forma de organización numerosas veces. Esto sucedió porque los revolucionarios tenían ideas diferentes sobre dos aspectos fundamentales: cómo organizar el gobierno y cómo proceder para declarar la independencia. Los miembros de la primera junta opinaban diferente sobre la dirección que debía tomar la revolución. Esto hizo que se definieran dos grupos, uno liderado por Mariano Moreno y otro por Cornelio Saavedra. Moreno estaba convencido de la necesidad de declarar la independencia inmediatamente.
También creía que el poder debía concentrarse para tomar decisiones con mayor facilidad. Por su parte, Saavedra opinaba que había que esperar para declarar la independencia. Además, consideraba que las provincias debían tener mayor participación en el gobierno. En diciembre de 1810, la primera junta recibió a los representantes de las provincias y pasó a llamarse Junta Grande. Los integrantes nuevos apoyaron la idea de Saavedra. Derrotado políticamente, Moreno fue enviado a Europa con una misión diplomática, pero murió en alta mar. Los partidarios de Moreno consideraban que la Junta Grande era muy lenta para tomar decisiones, debido a la cantidad de integrantes. Además, creían que era necesario declarar la independencia de manera inmediata. Con estos argumentos, los morenistas lograron, en septiembre de 1811, que se formara un gobierno de 3 miembros, el primer triunvirato. Sin embargo, el triunvirato no hizo nada para declarar la independencia. Por eso, fue depuesto y reemplazado por el segundo triunvirato. En 1813, el segundo triunvirato convocó a una asamblea para declarar la independencia y redactar una constitución. Como sesionó ese año, recibió el título de Asamblea del año 13. Debido a las derrotas militares del Ejército del Norte, la Asamblea postergó la declaración de la independencia. Tampoco sancionó la Constitución. Los representantes no acordaron cuánto poder le correspondería al gobierno central y cuánto a los gobiernos provinciales. Si bien no alcanzó los objetivos principales, la Asamblea logró tomar otras medidas. Estableció los símbolos patrios, el escudo, la escarapela y el himno nacional. Dictó leyes importantes. Abolió los títulos de nobleza, declaró la libertad de vientres. Los hijos de los esclavos nacidos a partir de ese momento eran considerados libres, y eliminó la mita y los tributos que pagaban los indígenas. Creó el Directorio, un gobierno unipersonal que concentraba el poder en mayor medida que los triunviratos. El nuevo poder ejecutivo tenía la capacidad de tomar medidas extraordinarias, que debía informar a la Asamblea Legislativa. El mandatario recibía el nombre de Director Supremo. En 1815, la situación de las Provincias Unidas era complicada. En primer lugar, no lograban controlar el Alto Perú y los ejércitos realistas de esa región amenazaban con invadir el actual territorio argentino. Por otra parte, los criollos no conseguían ponerse de acuerdo sobre el modo de gobernar las Provincias Unidas. Esto generó el conflicto entre el Directorio y el líder oriental José Artigas, quien proponía crear un orden federal para que las provincias mantuvieran su autonomía. La situación política internacional también había cambiado y se volvía contraria a los intereses de los criollos. En 1813, los franceses fueron expulsados de España. De este modo, Fernando VII volvió a ocupar el trono de España. Los países vencedores en las guerras europeas se reunieron en el Congreso de Viena para discutir la reorganización de Europa. Una de las primeras medidas que tomaron fue devolver el poder a las familias que habían perdido el control en sus reinos a causa de la guerra. Por otra parte, el Congreso de Viena condenó las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Además, decidió apoyar al rey de España en su intento de recuperar el control de las colonias americanas. Para lograr este objetivo, Fernando VII organizó expediciones militares para derrotar a los criollos rebeldes y restablecer el dominio de España sobre las colonias americanas. El regreso del rey español significaba que las Provincias Unidas no podían mantener la fachada de la máscara de Fernando. Por este motivo, el Directorio convocó a un Congreso Constituyente para resolver la cuestión. La reunión se realizó en Tucumán, sede elegida por la base del Ejército del Norte y por estar lejos de la influencia del líder oriental José Artigas. Los diputados se reunieron en 1816 y recibieron malas noticias.
Los realistas estaban consiguiendo triunfos importantes en otras partes de América, como México, Venezuela y Chile. Además, la llegada de la expedición española al Río de la Plata era inminente. La revolución peligraba. Entonces, el Congreso declaró la independencia el 9 de julio de 1816. A partir de ese momento, las Provincias Unidas del Río de la Plata fueron políticamente libres de la dominación española y de cualquier potencia extranjera. A pesar de haber tomado esa decisión, los diputados no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo organizar el nuevo gobierno. Manuel Belgrano, por ejemplo, proponía formar una monarquía constitucional gobernada por un descendiente de los incas. Algunos diputados, como el sanjuanino Justo Santa María de Oro, creían que el Congreso debía consultar a los pueblos antes de tomar una decisión. Mientras que otros, como el bonaerense Tomás de Anchorena, eran partidarios de un régimen federal.